Personaje en el mundo. Pues nos atiende un cirujano británico. Él es el doctor Nick Maynard. Esto es increíble lo que hacen los doctores en la Franja de Gaza. Y están allá, y se quedan allá, y siguen allá. La historia de este cirujano británico está en el Hotel Nasser de Khan Yunis, atacado varias veces porque un día el señor Netanyahu se levanta y da la orden de atacar lo que sea. La semana pasada, una iglesia católica, la única iglesia católica. Él es cirujano del hospital de Oxford. Muchos viajes ha hecho desde el año 2010 a la Franja de Gaza a tratar de ayudar. El problema ahora es que a los gazatíes los están matando en la fila de la ayuda humanitaria. Y esa es la primera pregunta, Ana. Doctor Maynard, muchas gracias. ¿Cuáles son las últimas cifras que tiene él de muertos por hambre, por falta de comida y sobre todo de aquellos que mueren recogiendo comida? Good morning, Dr. Maynard. Thank you very much for your time today at W Radio. Hello, nice to be with you. Doctor, what are the latest numbers that you have in terms of the people that are dying in Gaza because of hunger, and specifically the people that have died when they are looking for food? Yeah, I haven't got the specific numbers. I can talk about my own experience. This is my third visit in Gaza since October the 7th, 2023, and the problem with malnutrition has got much, much worse. All my patients are malnourished when they come into hospital. I'm seeing patients with major explosive injuries, major gunshot wounds. They're coming in malnourished, and of course, their ability to withstand their injuries, their abilities to withstand the major surgery we're carrying out is very, very impaired. So their tissues don't heal. The major surgery due to repair their liver or their pancreas or their duodenum or their intestines, they don't heal. They leak and they cause terrible infections, and therefore they have a much higher chance of dying. So we're seeing many people die of injuries that they wouldn't otherwise have died of. Pues nos dice que no tiene los números exactos de esas personas que están muriendo de hambre o los que están muriendo por heridas de bala cuando llegan a esos puntos de comida o a recoger esa comida. Nos dice que nos puede hablar más bien de su experiencia, de lo que ha vivido en estas 3 ocasiones que ha visitado la Franja de Gaza desde octubre 7 del 2023, y lo que ha podido notar es que esa desnutrición está ahora peor que nunca. Nos dice que todos los pacientes que llegan a ese hospital están desnutridos, los que llegan con heridas de bala pues no cuentan con la habilidad para poder tratarlos de la manera adecuada. Son personas que en condiciones normales podrían salvarse, pero allí no cuentan con esos tratamientos y esos implementos que requieren para hacer esas cirugías. Entonces les llevan esas heridas a infecciones que posteriormente pues los lleva a la muerte. Entonces es bastante complicada la situación en este momento porque las heridas de los pacientes heridos de bala no sanan. Pero Ana, precisamente a lo que acaba de decir Grace, ¿cómo es el día a día para un cirujano como él en una mesa de operaciones en Gaza? ¿Cómo es un quirófano en Gaza? ¿Qué es el primer obstáculo que enfrenta cuando entra a cirugía? Doctor, based on what you just shared, can you detail to us what is the day-to-day life of a surgeon inside Gaza today? What's the first challenge a surgeon would face? How is an operating room in Gaza today? How does the life of a surgeon work in Gaza today with the conditions that they are facing? The local surgeons who I've known well for years, they've been doing this every day for nearly 2 years now. They are all hungry the whole time. Many of them have lost 20 or 30 kilograms in weight. Therefore, they're much weaker than they used to be. They come on duty, and every day there are mass casualties, multiple operations to do to save people's lives. Because the patients are so malnourished,
They often have to be taken back to theatre to deal with complications and infections and leakages from the repairs. So the doctors, the surgeons have to operate on those as well. There are very limited resources in the operating theatres. The instruments are sometimes not working properly. Sometimes they're very old. Sometimes they're just missing. The drugs we have are in very short supply. Gauze swabs, there often aren't enough gauze swabs. There's often not enough sterile drapes, sterile sheets. So they're trying to save lives of patients who are in terrible conditions when the doctors themselves are very weak. They're very hungry. They've been doing this for 22 months. They are mentally exhausted and physically exhausted. I've been here for 4 weeks and I'm exhausted, and that's only 4 weeks. So how they manage to do it is beyond comprehension, and I am in complete awe of how they manage to do this. They are true heroes. Bueno, nos dice que esos doctores que están en la Franja de Gaza son héroes absolutos, porque nos habla de esos cirujanos locales que están allí. Ellos están haciendo esto durante 2 años todos los días. Ellos mismos tienen mucha hambre, han perdido 20, 30 kilogramos, están mucho más débiles que antes. Nos cuenta que llegan al trabajo y lo que se encuentran son muertes y muertes. Tienen que hacer múltiples operaciones al día para salvar o intentar salvar esas vidas. Son pacientes que están desnutridos, entonces todos tienen complicaciones, infecciones, y esas, complicaciones propias de las operaciones son muy complicadas de solucionar por los pocos recursos que tienen, porque no tienen instrumentos. Los instrumentos que tienen no funcionan bien, son viejos o simplemente no hay. Las drogas también nos cuenta que son muy pocas, no tienen suficientes implementos estériles, entonces están tratando de salvar vidas con lo que tienen. Las condiciones son terribles. Los doctores se encuentran débiles, se encuentran con hambre, están atravesando por esta situación por los últimos 22 meses, mentalmente están cansados, físicamente están cansados, y nos cuenta que él lleva solo 4 semanas allí en esta tercera visita que hace en la Franja de Gaza, y él mismo se siente cansado. Entonces no entiende cómo lo hacen estos doctores, no lo entiende. La situación que atraviesan es horrible y él cree por eso y reitera que son héroes. ¡Qué horror! Pues esa es la palabra, Ana, y así quisiera manifestarlo. Él, para mí, para mucha gente en el mundo, para millones, es un héroe, es un misionero, es un líder de una causa humanitaria. Imagínense, él es un cirujano que tiene su vida hecha en semejante sitio, en la Universidad de Oxford, para irse a pasar las dificultades que pasa salvando vidas en Gaza. Pero hablemos de su sentimiento de frustración. Todos criticamos esto todos los días en todo el planeta y no pasa nada. ¿No es muy frustrante para un héroe como él que, a pesar de las críticas que se oyen desde afuera, la situación no cambie y siga igual o peor? ¿No frustra? Dr. Maynard, let's begin by telling you, for us, you're a hero. I mean, imagining that you live your life in Oxford to go to Gaza and face all the challenges that you have there. So we congratulate you on this mission that you have done. And we wonder about this on a personal level to you, the frustration that this can cause, because from the outside we can see images and we get frustrated. But we wonder, you being a surgeon facing this reality in Gaza, isn't it very frustrating to face? ¿Quién sigue? It is, and we recognise the difficulties we have of doing our jobs and difficulties and seeing patients who we know would survive if the circumstances were different. But we do what we can, and we recognise that everyone is doing everything they possibly can. But it is deeply tragic that patients are dying when they shouldn't be dying. So yes, it's very, very difficult. But I think we know that everyone involved is just doing everything that is humanly possible to try and save as many lives as possible. Sí reconoce que es bastante frustrante, hay muchas dificultades en el trabajo que están haciendo en la Franja de Gaza como doctores, ver pacientes que en condiciones normales sobrevivirían con mejores circunstancias, pues eso lo hace muy frustrante porque, pues digamos que teniendo las condiciones ideales podrían salvarlos, pero él reconoce que todo el mundo está haciendo lo que puede, ellos están haciendo lo que pueden. Es bastante trágica la situación, ver a estos pacientes morir cuando no deberían estar muriendo es muy difícil. Entonces
solo le queda reconocer que todos los involucrados están haciendo lo humanamente posible para salvar a estas personas. Él ha contado que algunos soldados de Israel hieren como si fuera un juego a los niños que están en las filas. ¿A qué se refiere? ¿Cómo son las heridas con las que llegan los niños? You've mentioned in the past that Israel soldiers hurt the kids in Gaza like if it was a game to an extent. Can you share with us how are these injuries that you have seen kids face in Gaza? Yes, I mean, we're seeing a pattern of injuries at the food distribution points where the young teenage boys, mainly 11, 12, 13, 14-year-olds, are being shot while they're trying to get food for their starving families. And I'm being told by the patients, by their families, and indeed friends of mine who've been there, that this is the Israeli soldiers who are shooting them, and quadcopters, the remotely controlled drones which are shooting them. And we are seeing very clearly a pattern of injuries. So we see particular body parts being targeted on particular days. So one day they'll all be shot in the head, the next day they'll be shot in the neck, the next day they'll be shot in the chest or the abdomen, the next day the legs, and then one day, a week ago, we had 4 young teenage boys, all of whom had been shot in the testicles. So there's a very clear pattern we are seeing of targeting specific body parts each day, and it is almost as if a game is being played by them. Pues nos dice que están viendo a niños heridos de 11, 12, 13 años en estos puntos de distribución de comida. Son niños que están siendo disparando, tratando de buscarle algo de comer a sus familiares. Nos dice que eso es lo que cuentan los pacientes que llegan a estos hospitales. La situación es bastante trágica porque lo que cuentan es que están siendo disparados por los soldados israelíes o por los drones y han visto claramente cómo las partes del cuerpo, digamos, se rotan en el objetivo. Entonces, en días particulares, se le dispara a uno en la cabeza o a otros en el cuello, a otros en el pecho, en las piernas, en el abdomen. En un caso en particular vieron 4 adolescentes, todos a los cuales les disparaban en los testículos. Entonces se están viendo patrones específicos en donde escogen un objetivo de una parte del cuerpo para dispararle a esta gente. Es casi como si tuvieran un juego con estas personas. Doctor, lo que usted describe es el horror, como en El corazón de las tinieblas de Conrad, pero a mí me sorprende algo, las personas que entran, salen y vuelven, más allá de la parte médica, de usted saber cómo enfrenta el dolor, ¿qué lo lleva a salir? ¿Qué siente cuando sale y qué necesidad encuentra de volver otra vez a enfrentarse a eso? Doctor, of course, these are horrific situations, but we wonder about people like you, that you're inside Gaza, you're able to go out, but then you feel the need to go back. What is the need that you have felt of at one point entering Gaza and then leaving, but also wanting to come back? I've been coming to Gaza for many years, for 15 years, since 2010. I have many close friends, people I would call family over here. So I feel a very strong need to come and help them. When I leave, I'm keen to go home, but and this is a feeling that many of my colleagues feel. We feel very guilty when we leave, and we almost immediately start planning when we can come back. So I think we all have this very strong draw to Gaza. I have my wife and I have a sort of someone we call our Gazan daughter back home who used to live in Gaza, and she's become a member of our family. So it's very personal for me. I have very close friends and family, and I think what is being done to the Gazans by the Israelis is so utterly wrong and unjust that I feel it's incredibly important to come and help them. Bueno, nos cuenta que él lleva yendo a Gaza por los últimos 15 años, desde el año 2010 más o menos. Tiene muchos amigos cercanos, gente que él llama familia o que siente como familia. Él siente esa necesidad de ir a la Franja de Gaza a ayudarlos. Él tiene ese beneficio, ese privilegio de poder regresar a su casa. Entonces siente un poco de culpa cuando se va de la Franja de Gaza. Entonces inmediatamente comienza a planear cuándo puede regresar a la Franja de Gaza. Es un sentimiento que comparte con los otros
otros colegas que también van y vienen, y pues tiene este lazo con la Franja de Gaza, con su esposa, tienen a alguien que sienten como su hija en la Franja de Gaza, y pues tiene muchos miembros de su familia o personas cercanas a nivel personal que pues los ata a este lugar. Entonces él siente que lo que se ha hecho con los gazatíes, lo que los israelíes han hecho con los gazatíes está muy mal, es injusto, y por eso él siente importante poder regresar allí. Doctor, ya ha mencionado al inicio que la desnutrición es una de las principales causas de muerte ahora mismo, sobre todo en niños. ¿Cómo hacéis en el hospital para gestionar esta situación? You've mentioned one of the main death causes at this point is the lack of food. How do you guys manage this at the hospital? The NGOs, the charitable organizations that bring us in, we bring food, a limited amount of food for ourselves in with us. So we have a very basic diet of mainly rice and beans. We have all lost weight since we've been here, but we have a limited amount of food that we can eat here. Pues él nos responde sobre su situación con respecto a la comida. Nos dice que las organizaciones humanitarias que llevan a estos doctores les llevan comida, una comida limitada para que estos doctores puedan alimentarse. Entonces tienen una dieta bastante básica de arroz, frijoles. Todos los doctores que están ahí han perdido mucho peso, pero pues sí tienen esa comida bastante limitada que nos dice le llevan desde las ONGs. Doctor, your home is where? Oxford or London? Oxford. So your family is there? Your wife, your kids? Yeah, my family is, my children are all adult, they've left home, but my wife is at home waiting for me to come back. How old are your kids? 34, 32 and 28. Bueno, tiene hijos, 3 de 28 a 34 años, su casa está en Oxford y allá está su esposa que siempre lo está esperando cuando regresa. Esa es la pregunta, Ana. Es que el señor Netanyahu de pronto un día le puede meter un bombazo al hospital pensando que ahí hay líderes de Hamas protegidos por los doctores. Esa despedida de su esposa y de sus hijos, ¿cómo es? Cada vez que él va a Gaza, sabiendo lo que puede pasar, ¿cómo es esa despedida? We wonder about that, about your personal life in terms of those goodbyes, because of course you're in Gaza, you're inside a hospital, but tomorrow Netanyahu can wake up and think that there are Hamas leaders inside that hospital and bomb that hospital. So we wonder about those goodbyes. How are those goodbyes from your wife, from your kids, every time you leave home to go to Gaza? Well, they're very worried, obviously. I mean, I go with their blessing. My wife and children all are profoundly supportive of the Gazans and the Palestinians. So they agree with they all share my passion about Gaza. They are very worried, but I go with their blessing because they know how important it is. But they worry a lot. Pues obviamente, Julio, su familia se preocupa, su esposa, sus hijos se preocupan, pero les dan la bendición, porque ellos todos profundamente apoyan al pueblo gazatí, apoyan a los palestinos, comparten esa pasión que él mismo siente por la gente y las personas en la Franja de Gaza. Entonces, a pesar de la preocupación, le dan esa bendición para que vaya a cumplir con esta misión. Dramático. Ana, por favor, pregúntele al doctor Maynard si él, en medio de la consulta o cuando está hablando con los jóvenes a quienes ha operado, los adolescentes, habla con ellos y ellos le cuentan a él o tratan de escribirle cómo entienden lo que están viviendo, porque claro, una cosa es un adulto, pero otra cosa es un joven que puede tener 12 años, 11 años, que de qué manera entiende el horror que se vive en Gaza. We wonder about when you are at the hospital and you're seeing patients, and we speak about younger patients, 11, 12, 13 years old. How do they explain to you, or do they ever share with you, their understanding of what's happening in Gaza? Because an adult can perhaps understand this a bit farther, but what about the younger population, 10, 11, 12 years old? How do they interpret what's happening in Gaza?
I think that age group, I think they know what's happening. I think they've been living through it for 2 years. In many ways, the children grow up very quickly here. I think the smaller children, the youngest I've treated is 11, so I don't know what the smaller children think. I mean, it must be unimaginable what they're going through psychologically. I think the older children understand what's going on because they've had to grow up very quickly. Él cree que pues estos niños de 11, 12, 13 años entienden lo que pasa porque pues ya llevan viviendo esto por los últimos 2 años. Los niños crecen muy rápido allá debido a la situación que enfrentan. Los niños menores de 11 no sabe exactamente qué piensan porque él trata a niños mayores de 11 años, entonces no sabe bien qué pensarán, pero es inimaginable. Nos dice que el trauma psicológico debe ser grandísimo, pero esos niños ya mayores de 11 en adelante entienden lo que está pasando precisamente porque les toca crecer muy rápido por esta situación. Israel argumenta desde el 7 de octubre del 2023 que Hamás utiliza escudos humanos como estrategia de guerra. ¿Usted ha observado esto en alguna ocasión y en qué medida recibe colaboración por parte de equipos médicos de Israel? Israel has mentioned since the beginning that Hamas uses humans as human shields. Have you been able to witness this at any point? And to what extent have you received help from Israel's medicine teams and support from the Israel Health Department? I have seen no evidence at all of Hamas using civilians as shields. I've seen no evidence at all of Hamas in the hospitals. I think the evidence the Israelis have shown no evidence to support those claims, and they have no credibility at all. And my colleagues, my friends who I've known, some of them for over 10 years, who live here have seen no evidence of that. So I can talk about my experiences, and I've seen no evidence of that at all. And in answer to your question, what help has the Israeli medical world given to the care of patients here? Absolutely nothing at all. They're not letting anything in whatsoever. Ellos no han visto ninguna evidencia de Hamas usando a los civiles como escudo humano, no han visto a Hamas en los hospitales. Israel no ha mostrado ninguna evidencia para soportar esa afirmación, no tiene ningún tipo de credibilidad. Los amigos y colegas de él que conoce hace más de 10 años y que viven allá tampoco han visto esa situación. Él puede hablar desde su experiencia y no ha visto ningún tipo de evidencia que soporte esa afirmación de que Hamas está usando a los civiles como escudo humano o que se esconden en los hospitales. Y para responder a la segunda pregunta, Israel no ha dado absolutamente ninguna ayuda médica en la Franja de Gaza. Doctor, a partir de lo que usted ha visto y de las heridas que usted nos relataba, ¿a usted le queda alguna duda de que aquí hay una operación sistemática dirigida a matar niños en Gaza? From what you have seen, do you have any doubts that there is a systematic operation designed to kill children and women in Gaza? I'm in no doubt that they are targeting children and women indiscriminately. I can't really guess what is in the intentions of the Israelis. I do, from what I have seen, they've killed many, many thousands of children and women. I think they are indiscriminately killing any Gazans they see, whether they're women, children, or males. And I think the evidence of what I've seen is that they are clearly intent on eradicating the Gazan population from this land. No tiene duda de que mujeres y niños son objetivos del ejército israelí, que están disparando de manera indiscriminada. Nos dice que no puede adivinar la intención que tendría Israel detrás de esto, pero lo que ha visto nos dice que están matando miles y miles de niños, de mujeres, cualquiera, sin importar quién sea. La evidencia que él ha visto es que pues Israel quiere erradicar a la población de Gaza de la tierra. Doctor, quisiera preguntarle, es evidente que hay excesos de parte y parte, pero ¿para usted Hamas es un grupo terrorista? Of course, that there are we have seen excessive use of power through side and side. But to you, is Hamas a terrorist group?
No, perdimos la comunicación. Okay. Perdimos la comunicación con el doctor Maynard. Bueno. Estamos intentando establecer la llamada. Llega un poquitico antes de las 2. A ver, estamos intentando remarcar. Qué impresionante. Ahí está nuevamente el doctor Maynard. Ahí está el doctor. Maynard, can you hear me? Yeah, I can. Sorry, I don't know what happened and the signal went. No, it's I fine. have, We to, I want have one. to go and operate shortly anyway. Well, it's fine. We just had one last question, and it was in terms of course, that both Yes. parts have used an excess of power. But in your opinion, is Hamas a terrorist group? I'm not going to answer that. I'm not going to get involved in political questions. I'm a humanitarian. I'm here to treat patients. Yeah, of course. What they are. So I don't want to get involved in political discussions. Forgive me. No, don't you worry. We understand perfectly. Doctor, thank you very much for your time. Thank you for what you are doing. And believe me, you are our hero. It's a great pleasure. Thank you for having me. Bye-bye. No, pues él no se va a meter en el lío político. Sí. Él es un señor que va a ayudar a que la gente no se muera. Pero ya meterse él, estando en Gaza, Sí. a defender o atacar a un protagonista del conflicto, pues no le corresponde. No, imagínese el señor en Gaza y decir que Hamas es un grupo terrorista, pues Pues imagínese él. sería dar papaya, ¿no? Pero si es que sin, En todo sin decirlo le van a disparar, Ana. Sí, imagínese, sí, claro. Anote usted la cifra, Julio, porque se registró hoy por parte de las autoridades en Gaza. Ya son 59.000 los muertos hasta el momento, desde que arrancó la incursión de Israel, con la suma de los del día anterior, el casi centenar del día anterior. Pero anote otra cosita que leí Juan Pablo. Esa es la cifra de los cuerpos. Sí. Pero de los que han recuperado. Debajo de la destrucción de los escombros, Claro. nunca sabremos. Pero esa responsabilidad sí le cae a Estados Unidos. Eso no es solamente Israel. No, y Alberto, un poco también la Unión Europea ha mirado para... Sí, muy grave. produce La unos comunidad internacional. La en carta general. de hoy, la carta de hoy. Entonces una carta en donde condenan y dicen que por favor, que es el momento de que se detenga esto, pero es que con una carta no van a parar a lo que está ocurriendo en Gaza. No es así. No, y lo ¿Cómo que lo van ya a lograr? ocurrió.